Entonces, empecemos a hablar de la contaminación. Empecemos a hablar de la contaminación. Cuando hablamos de contaminación, normalmente siempre pensamos en la contaminación atmosférica. Pero hay más tipos de contaminación, no solamente la que producen los gases, ¿vale? O en el medio ambiente, los residuos tóxicos que produce nuestro vehículo. Por ejemplo, cuando tú frenas, el freno se desgasta y crea un micropolvo, eso también es contaminación. ¿Sí? Cuando tú tiras algo por la ventanilla, eso también es contaminación. Cuando tú limpias el coche en la vía pública, eso también es contaminación. Contaminación sería, pues por ejemplo, cambiar el aceite o hacer las tareas de mantenimiento, ¿vale?, en un lugar no indicado donde luego no se vaya a recoger todo ese producto para ser oportunamente reciclado. ¿Sí? También es contaminación, evidentemente, la contaminación acústica, el ruido que produce nuestro vehículo. ¿Sí? Por todo ello, ¿cuáles son aquellas medidas que tenemos que tomar para evitar contaminación en nuestro coche? Pues me dice, evitar nubes de humo. Eso normalmente viene dado por la falta de puesta a punto de nuestro motor. ¿Qué es la puesta a punto de nuestro motor? La puesta a punto del motor es que el motor funcione perfectamente, ¿vale? El motor funciona y es como un reloj. Si no funciona perfectamente, se atrasará o se adelantará, pero no funcionará y no gastará exactamente lo que tiene que gastar. La puesta a punto básicamente es sincronizar los diferentes sistemas del motor para que funcione como tiene que funcionar. Esa es la idea. ¿Vale? No dar acelerones con el vehículo inmóvil. Aparte de que eso es de chuleta. Ya no de chulito, ni de chuleta, que es como hasta antiguo. Que te vas al lado de uno y miras. Yo iba a decir que es una gilipollez, pero bueno, no lo voy a decir porque sí, dice, que a mí me gusta. Pues porque sepas que contaminas, y si contaminas gastas más. ¿De acuerdo? Usar las señales acústicas solo cuando sea imprescindible y nunca haremos uso exagerado de las mismas. ¿Vale? O sea, se toca el claxon cuando se tiene que tocar. ¿Cuándo? Para evitar posibles accidentes o atropellos, por ejemplo. Cuando excepcionalmente hago yo un servicio de los que en principio hacen las ambulancias. ¿Sabes? Que como excepción sí podríamos hacerlo, pero es una excepción. Tocas el claxon o bocina para advertir a los demás. ¿Vale? Acondicionar la carga de forma correcta para que no genere ruido. Una carga que esté mal puesta, ¿sí?, al circular el coche, hace que vibre, hace que se mueva y produce mucho ruido. Evitar que caigan restos de mantenimiento a la vía pública, el aceite, el líquido refrigerante, etc. No lavar el coche en la vía pública, por eso es una maniobra que está prohibida. De ahí que haya lavaderos o túneles de lavado, ¿vale? Está la pistolita que tú echas, claro, que ahí todo se recoge, que todo queda ahí. Ahí ya se controla de que es un circuito cerrado y que todo se va a recoger y convenientemente se va a reciclar. ¿Sí? Y luego me dice, muy importante, no emitir con vuestro coche perturbaciones electromagnéticas. Es que, tío, ya vale. O sea, vais por ahí por la vida perturbando electromagnéticamente a la peña. Pues no, se acabó. ¿Vale? Suena un poco raro y un poco... ¿Qué me está hablando esto? Pero bueno. ¿Esto? ¿Qué es? Las perturbaciones electromagnéticas. Mira, esto es un poquito como... Por ejemplo, en este local, cuando lo cogimos, fuimos al ayuntamiento y nos dijo el ayuntamiento, la instalación eléctrica no cumple con la normativa. Se pueden producir calentamientos, se pueden producir incendios, porque es una instalación antigua y hay que poner la nueva. Y al poner la nueva te dicen o te exigen que pongas un tipo de cable que tiene ya sus protecciones y sus aislamientos. Pues en el coche pasa algo parecido. Todos los cables que se utilizan, pues tú no puedes, por ejemplo, coger el cable de la bujía y ponerle un cable que tengas tú por casa. Tienes que ponerle un cable conveniente, adecuado y homologado para que aguante toda la tensión
¿vale? Que tiene que soportar ese cable. Si no, al final esos cables emiten perturbaciones electromagnéticas. ¿De acuerdo? Bien, esa era un poquito la idea. No emitir gases o humos, emítenlo, no emitir gases o humos por encima de lo autorizado, por encima de lo permitido. ¿Vale? Por todo ello es muy sencillo. Llevar el coche a mantenimiento para que el reglaje de motor esté siempre hecho, tocar el claxon cuando toca y todas las tareas de mantenimiento, hacerlo en lugares o que os lo hagan en lugares donde sabéis que todo luego va a ser, ¿de acuerdo?, convenientemente reciclado. A la hora de lavar el coche, pues no lo puedo lavar en la calle. Tengo que llevarlo a un lugar adecuado para poderlo lavar. ¿Veis? Míralo este. Hombre, por favor, mira cómo está dejando el suelo. A ver, no quiere decir que no cojas un trapito y lo limpies, pero eso de tareas de mantenimiento y de lavado del coche en la calle, pues hijo, pues no. ¿Sabéis qué es esto? Un catalizador. Para que quede más guay se dice catalizator. Queda como de película. Pero si se quiere decir más guay es catalizator. 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 ¿Vale? ¿Y eso qué es? Yo qué sé. ¿Te importa mucho? No, pero que funcione en tu coche. Esto es una cosa que se pone en todo el recorrido del tubo de escape. Imagínate, yo tengo el motor delante del coche y el tubo de escape sale por atrás. Pues en todo el recorrido hay un tubo que va desde el motor hasta el tubo de escape. Pues en ese recorrido, en el medio, se coloca el catalizador. El catalizador actúa como horno, ¿de acuerdo? Es decir, actúa o funciona cuando está en caliente, cuando está frío no funcionaría, en caliente, y lo que hace es que le entran los gases que salen del motor, los cataliza y luego los hace salir. ¿Y qué pasa ahí dentro? Que los descompone químicamente. Y gases que son muy contaminantes, los convierte en otros menos contaminantes o no contaminantes. ¿Ves? Aquí, evidentemente, yo soy de letras. No voy a ser yo el químico que os diga. Lo más cerca de la química que he estado, de forma interesada, es viendo la serie de Breaking Bad. Es la única química que controlo. ¿Sí? O sea, sabría hacer metanfetamina. Eso sí, porque lo he visto. Pero por lo demás no tengo ni puñetera idea. Pero fijaros cómo salen gases, el CO, el HC y el NO2, te pregunté, ¿vale? Aquí dentro, por los materiales que está hecho y por el calor, se producen reacciones químicas que los descomponen, ¿ves? Reacciones químicas que los descomponen y los convierten en N2, H2O, y CO2. Mira, así, de buenas a primeras, yo sé que esto es agua. El agua puede que esté buena o mala, pero no es contaminante. ¿Me explico? El agua en sí, el agua, si el agua luego lleva algo que... Pero el agua en sí, fijaros cómo lo ha descompuesto esto y lo ha convertido en otras cosas. ¿Sí? Pues esa es la función del catalizador. Reduce los gases contaminantes, dice, en más de un 90%. Los depura. Son reacciones químicas que hacen que se descompongan. Evidentemente, para que funcione, tiene que ser en caliente. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? No. Pues entonces, empecemos a hablar entonces de la conducción eficiente. ¿Sí? La conducción eficiente, evidentemente, básicamente, es un estilo de conducción. Es una manera de llevar nuestro coche. ¿Qué produce la conducción eficiente? Dice, ahorra carburante, disminuye la contaminación y elimina gastos innecesarios. O sea, gasto va a haber, pero que no sea más del que tiene que haber. ¿Sí? Con las técnicas de conducción eficiente, ¿qué se consigue? Reducir significativamente los gases contaminantes o las emisiones contaminantes de nuestro vehículo, disminuir los costes de uso y mantenimiento de nuestro vehículo
Pero es que además, desde el punto de vista de la seguridad vial, aumenta la seguridad. ¿Por qué? Porque utiliza técnicas que se parecen mucho a la conducción preventiva, como lo que hablábamos ayer, que nos anticipa a cosas. Aumenta el confort al circular en nuestros vehículos, porque no vamos haciendo acelerones fuertes, frenazos bruscos, y sobre todo, entre otras cosas, disminuye el ruido que provoca el motor al funcionar. ¿Cuáles son estas técnicas que podemos aplicar nosotros sobre conducción eficiente y que van a reducir el consumo y van a reducir también la contaminación? Dice, el arranque e inicio de la marcha es súper importante. ¿Qué queremos decir con el arranque y circulación? Bueno, básicamente quiere decir que tiene que ser todo de forma suave. El coche cuando funciona bien es cuando su motor está caliente. No muy caliente, pero sí caliente. ¿Sabéis cuál es la temperatura de funcionamiento de un motor? El idóneo, 90 grados centígrados. Lo dijimos con la mecánica. Entre 85 y 95. Cuando tú pones el coche en marcha está frío. Hay que tratar de que vaya lo más rápidamente posible a que se caliente. Eso no quiere decir que haya que ir muy rápido para que se revolucione y se caliente, porque un motor frío cuando se revoluciona no está bien, o no está bien ajustado. Mejor que no lo hagáis. Tampoco hay que poner el coche en marcha y dejarlo 5 minutos hasta que se caliente. Pero sí hay que ponerlo en marcha y empezar a circular de forma suave. ¿Vale? Cuando conducimos de forma suave, provocamos que ese motor, lo más rápidamente posible, alcance su temperatura. ¿Sí? Al principio circular a una velocidad moderada para no producir un desgaste prematuro de nuestro motor y luego ya pues circular de forma normal. A la hora de acelerar y cambiar de marcha, la aceleración siempre debe ser suave, gradual, nada de acelerones brillantes que se llaman. Gente que tiene, como digo yo, tiene pie de plomo y le pesa sobre el pedal del acelerador, ¿vale? Eso provoca que aumente muchísimo el consumo de combustible. La aceleración siempre debe ser gradual. Y salimos normalmente en primera, pero primera hay que quitarla enseguida para poner segunda. Cuanto más larga sea la marcha, el motor más suave va y menos gasta. ¿Vale? Las primeras marchas son marchas muy cortas que tienen mucha fuerza, pero en mucha fuerza hace que se revolucione mucho y aumente mucho el consumo de combustible. Sí, me dice que en un motor de gasolina, entre las 2000 y las 2500 revoluciones, es lo que tú ves en el cuenta de revoluciones, a partir de 2000 y 2500 que ya vayas cambiando de marchas. Cada vez que el motor alcance las 2000 o las 2500, que ya le cambies de marcha. En un motor diésel, sin embargo, me dice que entre las 1500 y las 2000 yo ya puedo ponerle una marcha un poquito más larga. ¿Vale? Muy bien. El tema está siempre en conducir con la marcha más larga posible a las menos revoluciones. ¿Quiere decir esto que en ciudad tengo que ir en quinta? Hombre, pues a lo mejor no cabe, porque a la velocidad que vamos no cabe poner la quinta. Tener siempre los límites de velocidad y lo que en ese momento pide nuestro coche. Nuestra velocidad a la hora de circular es uno de los factores que influyen mucho en el consumo de combustible, la velocidad que llevas. ¿Sí? La curva del consumo lo que hace es lo siguiente. Y es que en principio aumenta casi de forma proporcional. Es decir, si esto fuera la velocidad y yo la voy aumentando, me encuentro con que el consumo también. Corro un poco más, consumo un poco más. Corro un poco más, consumo un poco más. Corro un poco más, consumo un poco más. Pero llega un punto, más o menos, a los 90 km por hora, más o menos, Llega un punto, a los 85, 90, a los 100 por hora, en el que tú corres un poco más
pero el consumo ya se dispara. Hasta aquí, todo aumentado de forma progresiva. El aumento ahora, a partir de unos 90 km por hora, es más que proporcional. A un pequeño aumento de velocidad hay un gran aumento del consumo de combustible. ¿Sí? Por eso se dice que, en general, el consumo de combustible aumenta más que proporcional al aumento de la velocidad. Muy importante. ¿Vale? Más cosas. A la hora de acelerar, hacemos unas cosas, a la hora de frenar igual. Ayer que decíamos que era muy importante a la hora de frenar. Pues a la hora de frenar decíamos, ¿vale? Que había que frenar de la forma más gradual, de forma más suave posible. ¿Y eso cómo se consigue? Anticipando la jugada. Hoy le decía a un alumno, tío, digo, es que frenas a última hora. Y es que está el tío, pero, es un armario ropero abierto, tío. O sea, es una brutalidad. Casi no me cabe en el coche. Tiene piernas, tío, que ya quisiera el jamón de jabugo tener unas piernas como esas, tío. ¿Sabes qué jamones tiene el colega? ¿Cómo dijo que hace un deporte? Powerlifting. Eso es... Coge cosas a lo burro, ¿no? Sí, pues te digo. No es del rollo culturismo, pero es voy al gimnasio y cojo cosas a lo burro. O sea, si hago piernas, hago piernacas. Si hago brazos, hago brazacos. Debe ser esa más o menos la definición del powerlifting. Tampoco soy un experto, ¿vale? Pero yo veo a mi alumno y le digo, mejor que no me meta con él. Porque como se enfade, con un pufío me desmantela, me desguaza pero vivo, ¿vale? Y yo le digo, tío, porque es que sabes qué pasa, que es asustón. Y cuando llega a un sitio, ya pocas prácticas, llega a un sitio y tal, se asusta. ¡Oja! Cuando se asusta, se agarra el volante o pega un frenazo, o, ¿sabes? No puedo con él, es imposible. Y le digo, tío, hay que anticiparse. Digo, practica un poco la técnica easy. ¿Y eso qué es? Lo que dijiste ayer. Que si yo veo un semáforo rojo, yo veo un semáforo a lo lejos que está verde, pienso, ¿y si se pone rojo? Como yo lo estoy anticipando, si ya de lejos veo que se va a poner rojo, ya empiezo a frenar desde ese momento. No espero a última hora. ¿Eso qué provoca? Provoca que yo ya quite el acelerador con tiempo. El coche ya deja de consumir. Y hace que yo empiece a frenar con tiempo. La frenada es mucho más suave, con lo cual el desgaste del freno es menos acusado. Pero es que, claro, la suspensión también sufre menos y, evidentemente, el neumático también sufre menos en una frenada suave y progresiva que en una frenada brusca y contundente. ¿Lo entendéis? ¿Vale? Muy bien. Pues eso, levantamos el pie del acelerador con tiempo, dejamos que vaya rodando y vamos tocando el freno de forma suave y progresiva. ¿De acuerdo? Si se prevé que vas a estar parado más de 60 segundos, o sea, un minuto, pues no va mal en que apagues el motor. Aunque hoy en día los coches se apagan solos. Tú llevas a un semáforo rojo y se apaga el motor. Cuando te vas ahí, pisas el embrague y se pone en marcha solo. ¿Vale? ¿Qué otras cosas son muy importantes a la hora de circular? Dice, bueno, pues aparte de la velocidad, evidentemente también influye mucho la resistencia al aire de nuestro coche. Eso de lo que nos está hablando es de la aerodinámica. Cuanto más aerodinámico es un vehículo, menos resistencia al avance tiene y gasta menos combustible. Eso es así. El simplemente hecho de avanzar y rozar con el aire, eso ya nos frena. Y eso provoca que para yo vencer esa resistencia, tengo que dar un poquito más de aceleración. Eso hace que consuma más. Si comparamos dos coches, como es este caso, y uno de ellos tiene vaca, ¿cuál tiene mayor resistencia al aire? El que tiene la vaca. Con lo cual, los dos yendo a 120 por autopista, el de la vaca gasta mucho más. Es así. Es algo muy sencillo. A mí no me hace falta una vaca.
En el coche de autoescuela tengo el cartel de la autoescuela. Sí, pero es que no solamente es por el consumo, también es por el ruido, ¿eh? Yo en mi coche noto más ruido que en un Ibiza normal que no tenga cartel. Tengo el cartel arriba y tengo doble espejo. Encima de vuestro espejo tengo el mío. También, claro, es un cacharro así, ¿eh? Uno aquí y otro aquí. Tengo tres cosas que en conjunto, cuando yo avanzo, hace que mi coche siempre gaste un poco más que los demás. Y es por la resistencia justamente al aire, ¿vale? Por eso es recomendable, pues, en vez de llevar una vaca, es recomendable llevar un pequeño remolque. El pequeño remolque es más fácil de llevar y afecta menos a la aerodinámica de nuestro coche. ¿Sí? En algunos vehículos, como por ejemplo en los camiones, os habréis dado cuenta que encima de la cabina llevan un deflector de aire. ¿No? ¿Sabes lo que es? Pues pregúntalo, levanta la mano. Dime. ¿Qué ¿El qué? es? Lo que hace el reflector. Un deflector. Un deflector de aire. Claro, es que tienes que aprender a que cuando uno no entiende algo tiene que preguntar. Y no puedes cortar. Hay que preguntar. El alumno que más pregunta es el que más dudas resuelve. Imagínate que este es un camión. ¿Vale? Y aquí va la caja aquí detrás. Ahora, el aire hace así. Ahora, un camión es bastante recto. O sea, cuando se encuentra con una pared. Sí, pero bueno, el aire hace así. Choca aquí y choca aquí. ¿Qué hacemos? Le colocamos aquí encima un deflector de aire. Con lo cual, ahora el aire ya no choca ahí, sino que hace y suaviza y hace más aerodinámico nuestro vehículo. Por eso dice que se recomienda a los camiones llevar un deflector del aire. Cuando no se lleva en la vaca, si se puede, lo mejor es desmontarla. En este caso yo creo que es difícil porque es un vehículo comercial, pero en nuestro coche, por ejemplo, en la vaca te llevan los esquís, te llevan las bicicletas y tal. Si no se va a usar, lo mejor es que se quite. ¿Vale? ¿Alguna cosa más? Bueno, pues lo de llevar las ventanillas bajadas. El llevar la ventanilla bajada te hace ser muy guay. Mira, tú, soy una rubia de ojos azules, miradme lo del mundo como voy en mi coche, pero ella va, en ciudad no se va a notar, pero cuando va por carretera, el aire entra hacia adentro y le crea en el cristal trasero una resistencia, como si fueran paracaídas. El aire entra y el coche hace un poquito como de paracaídas y se frena un poco y hace que aumente un poquito el combustible. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues de aquí pasamos al mantenimiento de nuestro vehículo, que también es una de esas cosas que van a favorecer. Acordaros cuando hablamos en el tema de mecánica, que hablábamos que hay que cambiar el filtro del aire, hacer las revisiones, ¿no? Bueno, pues es que justamente el filtro del aire es una de esas cosas. Vaya, yo pensaba que iba a sacarme una foto, que antes estaba la foto del filtro del aire. Bueno, es igual. El filtro del aire es una de esas cosas que, igual que cuando tú estás resfriado, imagina que eres una persona que corre mucho, ¿no? Yo todas las tardes salgo a correr 25 kilómetros. Digo, joder, macho. Yo no llego al 1. De mérito, ¿eh? Bueno, pues corro cada día 25 kilómetros. Y dice, pero sí, cuando estoy resfriado y tengo mucha congestión nasal, me canso mucho más, como que gasto mucha más energía. Y es que el no poder respirar bien provoca que necesites compensar con otra cosa. Eso te desgasta, te cansas mucho más el no respirar. En un motor pasa exactamente igual. Si un motor no respira bien, consume más combustible. Y el filtro del aire es un poquito como esa congestión. Si el filtro del aire está sucio, el aire no pasa con libertad a través de él, porque tiene mucha mierda acumulada. Le falta lugar para que pueda atravesar. Y al no poder entrar más aire, tiene que compensar con combustible. Más gasto. Por eso el filtro del aire hay que cambiarlo cuando nos manda el fabricante. ¿Vale? La presión de inflado del neumático es otra de esas cosas que hace que tengamos mayor consumo de combustible.
Ir con la bicicleta con las ruedas medio desinfladas y ya veis cómo cuesta darle, cómo cansa, cómo gasto más energía. En un coche pasa igual. Si llevo las ruedas bajas, al coche le cuesta avanzar. Yo voy dándole gas y él gasta más. ¡Ay, qué bonito! Queda bonito, ¿eh? Me ha gustado, ¿eh? Joder, la pena que no podría llegar a repetirlo. Eso sale de un momento y fuera. Muy bien. Cuando vamos circulando también es importante el saber, ¿no? Que depende por dónde circulo, el coche gasta más o gasta menos. En ciudad gasto más que en carretera o en autopista. ¿Y por qué? Si voy a menos velocidad. Porque voy con marchas cortas. En carretera, en autovía, en autopista, utilizo la cuarta y la quinta, que son lo que se denominan marchas económicas. Marchas que hacen que las revoluciones del motor bajen mucho. Provoca que consumamos menos combustible fuera de poblado que dentro de poblado, a pesar de ir a menos velocidad por dentro. Luego, además, voy por ciudad y es continuo. Me paro, arranco, me paro, cambio de marcha, primera, segunda. Todo eso al final provoca que el consumo de combustible sea muchísimo mayor. Por eso dice, se nos recomienda no utilizar el coche en trayectos muy cortos. Planificar la ruta y elegir la menos saturada. No sé cómo lo hacemos, la ley de Murphy dice que tienes que elegir y coge la que llega a caravana. Digo, ya la han cogido los demás, la otra, ¿verdad? Y dicen, no, tío, si hay caravanas porque hay más gente como tú. Bueno, la verdad es que el Google Maps y el mapas de los móviles ya controlan bastante estas cosas, ¿eh? Y te calculan los trayectos también en función de la cantidad de caravana que haya, ¿eh? Está muy heavy eso, ¿eh? Tú ves un trayecto así como pintado en rojo y dices tú, malo, retención de la leche frita ahí, ¿vale? Evitar las horas punta o los días, por ejemplo, operación salida, operación retorno, que es cuando más tráfico vas a encontrar, ¿sí? Y me dice utilizar el transporte público como alternativa, pero lo dice como si el transporte público fuese una alternativa a día de hoy, al menos en Barcelona y alrededores. Es una opción. El transporte público es una opción, pero no es una alternativa. ¿Por qué? Porque me provoca más inconvenientes que convenientes el coger. Porque la frecuencia, porque hasta la red de transporte público no es tan completa como me quieren vender. Y al final, no, yo cojo el tranvía. El tranvía te deja como muy lejos en San Sebastián. Luego coge tu transporte. Autobús, no sé qué, debate, entre pitos y flautas, tío, dice, no, es una alternativa, es una opción recomendable, pero es una alternativa. Alternativa es algo que para ir al mismo sitio me emplea lo mismo, pero es una ventaja para todos. Pero es que no es así. En Barcelona el mejor transporte es la moto. Joder, eso sí que es una alternativa cojonuda. Pues, bueno, en Barcelona lo que tenemos son lo de alquiler de estos de vehículos, de estos eléctricos. Bueno, es una opción, ¿eh? Y yo diría que casi una alternativa por lo barato que puede resultar. ¿Sí? Por eso hay tantísima moto ahora mismo, no sé cuántas empresas debe haber en Barcelona que hacen todo esto. ¿La bici qué sería? Sí, también. Opción. Sería, bueno, depende a dónde vayas. Pero empieza a haber una red bastante importante de bicicletas de alquiler, al menos en Barcelona. Aquí tenemos el Bicibox ese, no, ¿cómo se llama? Sí, ya, pero te tiene que pillar, que te pille cerca de la bici esa, ¿no? Y donde tú vayas, la puedas dejar. Claro. Yo tenía una alumna, por ejemplo, que trabajaba en un Hospitalet y le iba perfecto. Porque vivía al lado de Fonsanta, que tiene un parking al lado de su casa, y allí donde iba a Hospitalet tenía un parking al lado del trabajo. Coño, eso es cojonudo. La tía cogía su bicicleta eléctrica de estas, que son eléctricas, y pim, pam, la dejaba y se olvidaba. Hostia, pagas lo mínimo al año y es una alternativa. Pero nosotros... Ahora, ¿vas a Barcelona? Y joder, pues sí, hay un montón de bicis eléctricas de alquiler. Que las dejas donde te da la gana. Dentro de la zona de uso, ¿eh? La cojo aquí y la dejo allí. ¿Dónde? Me da igual. Porque luego llega alguien con una aplicación y dice, está ahí la bicicleta. No se pierde. No hay que ir a un lugar concreto a ir a buscarla. Y es genial, ¿eh? Eso la verdad que yo lo encuentro una muy buena idea.
¿Existen otros factores que puedan influir? Evidentemente. El uso del aire acondicionado o de climatizador hace que aumente el consumo de combustible. Es evidente. Pero si va tan fresquito... ¿A que sí? Y es verdad que hoy en día los climatizadores gastan muchísimo menos que antes. Yo, con vuestra edad, si llevaba un coche con el aire acondicionado, notabas que el consumo aumentaba bastante. Y si tenías que pagar todo el carburante, decías, ventana abierta y aire en la cara. Pero realmente, hoy día, sí que es verdad que aumenta un poco el consumo, pero de verdad que es bastante razonable. Evidentemente, si yo voy en mi coche en verano y crío pingüinos dentro del coche, el consumo va a ser muy bestia. Porque, tío, la gente cuando se monta en tu coche se trae el buff y la chaqueta. En pleno agosto. No es necesario. La temperatura adecuada es entre 20 y 23 grados más o menos. Sería lo ideal. ¿De acuerdo? Muy bien. El cargar mucho nuestro coche aumenta mucho el peso y, evidentemente, para hacerlo avanzar, nuestro coche va a gastar bastante más. ¿Sí? Hay un punto que es el de gente que piensa que haciendo ciertas cosas el coche gasta menos. Y luego sucede que o no gasta menos, o gasta más, o gasta menos, pero me pone en peligro. No te conviene ninguna de esas tres opciones. Si algo te va a hacer ahorrar, pero te va a poner en peligro, no lo hagas. Si algo tú crees que te va a hacer ahorrar y luego resulta que no ahorras nada, no merece la pena. Y si algo te dicen que ahorra, pero perjudica tu motor, piénsatelo. Piénsatelo. ¿Vale? ¿Cuáles son esas medidas de ahorro equivocadas? Por ejemplo, en los motores de gasolina existen dos octanajes. No sé si os habéis fijado, pero hay dos mangueras de gasolina. La 95 y la 98. A tu coche le recomiendan una. Si a tu coche le recomiendan la 98, es un poquito más cara que la 95. Ya, pero es que tu motor requiere una gasolina de octanaje mayor. Ponle la 98. Pero que le pongo la 95 y el coche funciona igual y gasto menos. Soy un puto jefe, ¿sabes? Te caen unas gafas de ¿sabes? Hay un porrito, ¿Ande vas? ¿Ande vas? Si te recomiendan 98, es porque tu coche funciona mejor con 98. Quiere decir que con 95 funciona peor. Te cuesta menos el litro, pero luego le va a perjudicar a tu motor. ¿Ande va, calavera? ¿Me entendéis, no? Muy bien. Dice, bajar las pendientes en punto muerto. Peligrosísimo. Peligrosísimo. Porque el coche va suelto. Tú siempre tienes que bajar con una marcha puesta, que te sujete un poquito el coche. Y te digo yo que quitas gas, el coche se sujeta con la velocidad, con la marcha, y no consumes más. Bajar en punto muerto deja el coche libre, acumulando energía cinética de movimiento. A ver cómo luego tú, si tienes que frenar, le quitas eso. Es que se te va el coche. Es la sensación que os da. Cuando vais bajando cuesta abajo, queréis frenar y en vez de frenar pisáis el embrague. Es como, se acelera. Y no se acelera, queda suelto. No se acelera, queda suelto. Para luego frenarlo cuesta muchísimo más. Luego hay gente que dice, no, ponle este aceite que ya está bien. No, yo le aguanto un poquito más el filtro del aire. Pero me gasto una pasta en un radiocassette de la hostia, unos altavoces con un subwoofer que revienta los cristales. Le he puesto un volante especial multifunción y unos pedales de aluminio preciosos. Me he gastado una pasta en lo que es, mira mi coche, y me he ahorrado pasta en el mantenimiento. Ojo, no es que esté mal gastarte pasta en lo que tú ves.
es que lo que no está bien es escatimar en lo importante para gastármelo en lo aparente. ¡Oh, qué frase más bonita me ha salido! ¿A mí me ha gustado? Muy bien, me la voy a tatuar, ¿eh? Mi primer tatuaje que sea ese. No, es muy feo, no lo tatúo. ¿Vale? Muy bien. Y luego lo que decíamos el otro día, antes dice, si vas a estar parado más de un minuto, para el motor. Dice, pero si va a ser algo momentáneo, un semáforo que son 30 segundos, 40 segundos, no estés parando y poniendo motores, porque tú no eres el start-stop. El start-stop sí lo hace, y lo hace bien, pero tú no. El start-stop son elementos o sistemas en nuestro coche encaminados a gastar menos combustible, por ejemplo. ¿Vale? Muy bien. Tipos de conducción, hay tipos de conducción económica que te varía los mapas de funcionamiento del motor y hace que un motor no dé mucho rendimiento, pero sí ajuste muy bien el consumo de combustible. Evidentemente puedo cambiar ese modo económico en modo deportivo o modo normal, pero en modo económico sabes que si tú vas a un sitio y vas tranquilo, sabes que vas a gastar muchísimo menos combustible. Es más, hay como juegos en nuestro coche, hay como juegos que nos invitan a consumir menos. Si tú conduces como te dice el coche, lo mantienes siempre en esa zona verde. Esa zona verde es la de máximo rendimiento, es decir, te doy lo máximo que te puedo dar con el consumo más ajustado posible. Te puedo dar más, pero el consumo se dispara. Si queremos tener un equilibrio perfecto, ¿vale? Hacemos su juego, él tiene un juego propio. Prácticamente hoy en día todos los coches lo tienen, ¿eh? Y tú juegas a su juego y te hace consumir bastante menos. ¿De acuerdo? Muy bien. Hablando de contaminación y para acabar el tema, pues tenemos los famosos distintivos ambientales que si no lo tienes, ya sabes que, por ejemplo, en Barcelona no puedes entrar en determinadas horas del día o franjas horarias en esas zonas de bajas emisiones que se llaman. Es decir, no puedes entrar con tu coche si no tienes alguna de estos 4 distintivos. El distintivo cero emisiones es un distintivo, evidentemente, que clasifica tu vehículo en cero emisiones. Lo suelen llevar siempre los coches eléctricos. En todo esto, las marcas ya han encontrado trampas. Os lo digo. Hay mucho coche híbrido que también tiene esta eco, que es la de cero emisiones, o tiene ya la siguiente, que es la eco, que es el equilibrio entre lo que tengo de gasolina y lo que tengo electrificado en mi coche. ¿Sí? Si el sistema de hibridación supera un porcentaje, te lo colocan en cero emisiones. Si no supera tanta hibridación, te la colocan en el eco. Pero bueno, son las 2 opciones hoy en día que menos contaminan. Digo lo de la trampa porque el otro día en la puerta de la autoescuela veo un Audi A8, o sea, pichacarraco de la enorme, un cochazo. Y veo diésel, ¿es diésel? ¿Y lleva la cero emisiones? Hostia, le pregunté al tío, digo, ¿este coche es eléctrico o híbrido? Y dice, no, es de gasoil, ¿eh? Digo, ¿y cómo lleva la cero? Y dice, a mí me cuenta. Motor V8, o sea, un motor V8, ya. Te hace bicharraco, digo. Me puse a buscar por internet y tal, y es la trampa, ¿vale? Tiene un porcentaje de hibridación muy alto. Es decir, que tiene un motor eléctrico que te alimenta las luces, que te alimenta no sé qué, que te alimenta no sé cuánto. Es decir, que te baja el consumo con un motor eléctrico que se encarga de muchos sistemas, pero no del motor. El motor al final, el que tú tiras, es del motor diésel. Pero como superas el límite, ahora ya se está revisando, ¿eh? Ya leí el otro día que esta especie como de trampa o vacío legal en las hibridaciones hace que le vayan a quitar la etiqueta de cero emisiones a coches, que es mentira. No son cero emisiones, es mentira. ¿Vale? Que le pongan una eco, me parece bien. ¿Vale? Y luego tengo la B y la C, que también, bueno, pues en función del tipo de motor que tengamos, pues nos van a dar uno o nos van a dar otro. ¿Sí? La más justita es la B, luego ya te viene la C, y luego ya te viene la eco y luego la C.
¿Hacéis más coches nuevos, no? Más coches nuevos, sí. Yo, por ejemplo, mi coche diésel usa la C porque tiene el sistema AdBlue. Le he hecho un líquido, le he hecho un líquido especial, ¿vale? Pero yo tengo, por ejemplo, otro coche que es el mismo motor, diésel igual, pero no tiene AdBlue. Es el mismo motor, ¿eh? Nada, a ver. ¿Ves? Parece que tiene algo más que el otro. Lo que está claro es que si tu coche no tiene pegatina, dentro de esas franjas horarias tú no vas a poder conducir dentro de esas zonas de bajas emisiones. Se sospecha que con el tiempo las restricciones van a ser mucho mayores. ¿De acuerdo? Este es el lugar donde se debería colocar la pegatina. Lo digo porque hay gente que la ha colocado donde le ha venido en gana, ¿eh? ¿Eh? Por ejemplo, pues no, pues va en la esquina del copiloto, ¿eh? Abajo a la derecha. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí tengo una cosa que se llama el coche compartido, que es como la moto compartida o la bici compartida que hay en Barcelona. Hay también coches compartidos, es lo que se llama el car sharing. También tienen su propia pegatina, ¿eh? Es esta. Es un coche, ese sí, ¿eh? Se deja en determinados lugares, no puedes dejarlo en cualquier sitio. Pero ya es una opción. Ya es una opción, ¿eh? Suelen ser coches eléctricos, coches de muy bajas emisiones y son pues, igual que las motos de ultra o las bicicletas, etc. Tú vas con tu aplicación, lo desbloqueas, lo coges, lo dejas en otro sitio. Suelen ser parkings. De tal parking a tal parking, pero bueno, si te pillan cerca de la zona donde tú te mueves, es perfecto. ¿Vale? Pues esta es la pegatina que nos indicaría que ese coche es de uso compartido. ¿Vale? Como conclusiones al tema y para acabar, hemos visto que la preparación de un viaje largo tiene su importancia, que había dos preparaciones, la preparación anterior al viaje y la ya inmediata. ¿De acuerdo? Que hay que tener en cuenta el estado del conductor, el estado del vehículo y evidentemente de las condiciones ambientales. Lo mejor siempre sería no improvisar en un viaje largo. Y que sea conveniente tener ciertas normas en cuenta, como lo de parar cada 2 horas, cada 300 kilómetros, lo de no realizar comidas copiosas, etc. Buscamos siempre viajar de forma agradable y segura. Vuelvo a la frase de un anuncio de tráfico muy antiguo que era: lo importante es llegar. También hemos aprendido que hay que realizar una conducción preventiva, que va un poquito en base a la visión y la anticipación, ¿de acuerdo? Para aumentar nuestra seguridad en el tráfico y cada vez repercute en un ahorro en el uso de nuestro vehículo. Si yo ahorro, mi coche contamina bastante menos. ¿Vale? Pues esto sería un poquito el tema. Hemos acabado con el libro. Y lo que haremos será, pues... ¿Hoy es miércoles? Pues mañana jueves vuelve a empezar. Vuelve a empezar por el principio. No hay ningún problema. Como seguramente vosotros no empezasteis por el primer tema, pues oye, sin ningún tipo de problema, empezaremos de nuevo por el principio. ¿Cómo llevamos los tests? Muy importante. ¿Sí? ¿Cuándo vas haciendo al cabo del día? 7, 8, 9. Joder, muy bien, ¿eh? Oye, El día que se inspiraba, ¿eh? ritmo fantástico, pero ponte un mínimo. ¿Cuál sería el mínimo de test que hacer al día? Mínimo... Dice, yo voy a hacer tanto ya, pero... 6. Muy bien, perfecto. Perfecto. ¿Vale? Muy importante la carpeta... ¿Cuál es la carpeta más importante? La X Pro. ¿Cómo carpeta? ¿Qué te hace este niño? Ay, madre mía. Ya ves tú. ¿Qué te haces tú? ¿Qué te haces? Ahora te lo digo.